Bueno, te voy a presentar, Sergio, eh, especialmente porque el video anterior, que nosotros lo habíamos pensado como una cuestión media primera parte, tranquila, corta, pero hubo como muchas personas que, a mi entender, más allá que uno puede decir, bueno, hay como una cierta pretensión de un video de Instagram que diga muchas cosas, pero no es una Mm, cuestión acá de ponerse a pelear. Dijeron, bueno, como faltó claridad o ciertas cosas. Yo que me dediqué bastante tiempo de mi vida a estudiar el pensamiento de Deleuze, justamente la cuestión del psicoanálisis no me parece como lo más claro, digamos. En todo caso sí da muchas pistas, pero no hay definiciones claras, ¿no? Eso mm, se puede ver. Hay programas, ¿no? Tenés un programa para máquinas deseantes, está la obra de Guattari por otro lado, pero mm, es verdad que si uno quisiera ponerse a definir ahora cuestiones muy técnicas, sí, a cuestiones muy técnicas del esquizoanálisis, hay que irse o a cuestiones que dijo Guattari, pero también a la experiencia personal de o haberse atendido con alguien que hace esquizoanálisis, o ser uno mismo esquizoanalista, porque bueno, fue psicoanalista y después se fue convirtiendo, dice quiere medio un chiste, lo digo. mm, Pero digo, en este sentido, si hay algo que me parece a mí, ¿no? Que no se puede hacer es dar definiciones muy concretas, tipo, hay que hacer esto como manual de instrucciones en claro. el esquizoanálisis. Tal vez en algún momento lo haya, pero me Mm, parece que falta producción teórica y mm. que vos el otro día me parece que lo dejaste en claro. Pero bueno, digamos, me parece que estamos acá para dar esa otra oportunidad a ver si podemos ser más claros por otro lado también, ¿no? Sí, 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 está bien, está bueno. Eh, por un lado, yo diría que no. Mira, hay gente que escribió sobre esto, ¿no? Hay un australiano que es filósofo, pero que se interesa en las prácticas esquizoanalíticas. eh, ¿Te acordás el nombre? Ian Buchanan se llama. Ian Buchanan tiene un texto donde él habla de que el esquizoanálisis es un proyecto incompleto. De hecho, se llama así: esquizoanálisis es un proyecto incompleto, se llama el texto. De los pocos textos traducidos al castellano que hay de él. Y él dice algo de esto, un poco lo que decías vos, ¿no? Como que faltarían estas articulaciones funcionales, prácticas más concretas, ¿no? Alguien en el video anterior, alguien decía, bueno, no hablaste de particularidades técnicas, ¿no? Y clínicas del esquizoanálisis. Eh, yo diría, la respuesta guattariana a eso es la de que no hay ni puede haber particularidades técnicas y clínicas. Puede no gustarnos esa respuesta, pero es una respuesta y es la que dio Guattari. ¿Qué quiere No decir hay que no habría particularidades técnicas. particularidades técnicas? Quiere decir que así como, ahora voy a decir algo respecto de la teoría, ¿no? Pero así como rápidamente podríamos suponer que el psicoanálisis es un marco teórico, cosa que dije, vamos a ver si es así, pero si suponemos que es un marco teórico, ese marco teórico no desprende de ahí un modelo técnico clínico ni un modelo práctico de abordaje. En principio porque el esquizoanálisis no se dedica solo a la clínica. Yo decía, es un conjunto de propuestas, ¿no? Es un conjunto de propuestas críticas y transdisciplinarias que no solo atañen a la clínica. Bueno, básicamente lo que Guattari criticó en sus últimos años es que se haya entendido que él propone un modelo técnico, teórico, clínico o político incluso, ¿no? Ustedes saben que el esquizoanálisis no se dedica, el psicoanálisis como propuesta crítica y transdisciplinaria no se dedica a la clínica. La clínica es uno de los ámbitos de aplicación posibles con los cuales ellos dialogan, con los cuales Guattari dialogaba, porque Guattari trabajaba en el área del padecimiento mental, en una institución en la clínica psiquiátrica del aborto, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay un diálogo con las prácticas de la clínica y del análisis. Ahora, el esquizoanálisis no se refiere a eso y no es esa la única manera de pensarlo en las prácticas, en las praxis. Eh, dicho esto, como aclararía, incluso como podríamos decir que hay tres o cuatro grandes campos en los cuales el esquizoanálisis se ha abocado. Uno es el de la clínica, en los cuales acá en Argentina poquísimo se aborda, en Uruguay un poco más, en Brasil un poco más. Otro es el del arte. Mucha gente en el palo del arte, incluso como Deleuze y Guattari, han entrado más a la academia por el lado del arte, por las academias de cine, por la pintura, ¿no?
ha entrado más por el arte, por la literatura. En letras se lee algo del análisis literario que hacen ellos. Te hago una pequeña consulta. Digamos, esto no quiere decir que tenga que ser, por ejemplo, aquel que agarra, digamos, herramientas del esquizoanálisis para aplicarlas al arte en sus todas vertientes, digamos, ¿no? El psicodrama, el teatro, no sé. Tenga que ser psicólogo. No, No, no no, no. necesariamente. Claro, no. Está bien. Por eso decía que no hay una especificidad y no la habría y no la tiene que haber. Por eso lo que te mencionaba el texto de Buchanan, que es un texto interesante y bueno, creo que falla en lo que le da el puntapié de partida, que es decir que tendría que ser un proyecto completo, entendiendo por proyecto completo el esquizoanálisis, entendiendo por proyecto completo que tendría que tener esas articulaciones técnicas clínicas más protocolarizadas. Claro. Eso es anti-guattariano. Guattari propone lo contrario que te decía. Pero bien, vuelvo con algo. Hay 3 o 4 grandes campos de praxis psicoanalíticas. Uno es el de la clínica, el otro es el del arte, en variadas formas de arte. El otro es el de la militancia, ¿no? Porque es evidente, cualquiera que agarra algo de Deleuze y Guattari juntos, cualquiera que agarra el antidipo, nota que ahí no solo hay una propuesta de filosofía política, sino que hay una crítica a la economía política tradicional, ¿no? Uno puede discutir ahí si su orientación es neomarxista o anarquista, es un tema de debate grande, pero hay propuestas críticas para el campo de las praxis militantes, sin duda. Claro, es que ese es uno de los, en el campo de la filosofía política y de las prácticas militantes, que te lo traigo un poco junto, ¿no? Son 2 cosas distintas, pero te lo traigo un poco junto. En ese campo, claro, hay varios debates acerca de esto que te decía, ¿no? O son anarquistas o son neomarxistas, hacen una revisión crítica de Marx, pero a favor de Marx, ¿no? A favor de Marx y el descubrimiento del inconsciente y el deseo que hace el psicoanálisis, leído a su manera. Pero claro, hay una orientación argentina que lo lee en esta sintonía, ¿no? Como mucho más en relación a lo que es el peronismo o el kirchnerismo incluso. Parece interesante las 3 propuestas, se dedican a un campo de discusión y debate y, de nuevo, a un tipo de prácticas militantes que no es por ahí mi campo de investigación, claro. ¿no? Por eso, con lo mismo que el que se dedica al arte tiene su propio campo de investigación, aunque se refiere a los mismos autores. Alguna vez discutía como esta cuestión de que, con un colega, esto de que, bueno, cuando uno, por ahí nos encontramos entre gente que lee, que estudia Deleuze y Guattari, pero si vos lo haces como artista y lo llevas al campo del arte, tomás herramientas de Deleuze y Guattari y propuestas para producir obras, ya sea en pintura o para trabajarlo en teatro, para trabajarlo en la escritura. Hay un conjunto de cuestiones ético-políticas que ni siquiera se te plantean, ético-políticas y sensibles que ni siquiera se te plantean, que sí se plantean en el campo de la clínica. Y lo mismo quien hace del esquizoanálisis un marco teórico para el análisis monográfico de autores, digamos, ¿no? Que también existe, diría que ese es el cuarto campo, una especie de marco teórico para hacer un análisis monográfico de esto, de aquello. El campo de llevar el esquizoanálisis a la práctica clínica es uno entre muchos otros, ¿no? Y tiene sus especificidades por el campo de aplicación, no por el modo de aplicación, ¿sí? No por la manera en la que se va a hacer esquizoanálisis, sino por el campo en el que se trabaja. Entonces, yo te decía que hay algo de que es una propuesta crítica transdisciplinaria. Cuando digo crítica, mucha gente por ahí leyó El Antiedipo, es el libro más leído, más famoso de ellos, el primer libro. Que fue un bestseller, ¿no? Fue un Para hacer un libro de bestseller, filosofía, sí, una cosa raro, escrito a 2 manos sin saber quién escribe qué. Que no pasó con 1000 mesetas, ¿no? Claro, no, tal cual. Es un libro mucho más complejo de leer, mucho más sutil. Sí, pero bueno, a lo mejor nos vamos. 1000 mesetas tiene que ver también con que digamos, hay muchos frentes con los que ellos pelean, ¿no? Hay más frentes todavía. Sí, yo diría un frente, no sé si están así, pero si uno quisiera ser radical, es un frente por cada meseta, digamos, ¿no? Sí, y ahí se hace claro,
muy, muy complejo. O más, sí, o Eh, más de un frente por cada. digamos, desde la lingüística a lo que venga. Pues, por ejemplo, cómo hacerse un cuerpo sin órganos y en un momento la escena Sado, donde hablan de, bueno, hay un pene que está ahí como enclaustrado No, y sí, está sí. la meretriz, y qué sé yo, y bueno, hay un montonazo, es una flashada hermosa, bastante difícil de explicar también, si uno tiene que dar clases sobre eso, ¿no? Sí. Bueno, yo di clases sobre 1000 mesetas y había cosas que uno las sabe más por intuición, pero que por momentos no sabes bien a qué se están refiriendo. Sí, Después hay mesetas, sí, ¿no? Digamos, que sí son más políticas, si se quiere, claro. y más complejas, pero más fáciles de interpretar. Ujú. Pero hay otras que dan más lugar a una libre interpretación, como no sé, que a la vez son hermosas, ¿no? Ni hablar de Sí, la meseta de los devenires, que es una locura sí, sí, sí. absoluta. Se puede leer como a qué género discursivo pertenece eso, ¿no? Como, Sí, que después es un término, sí, totalmente. Y hay como una cosa muy de diario, ¿no? Diario de un espinosista, diario de un escritor. sí, Y recuerdos de una molécula, sí, recuerdos sí, de sí, una cosa un explícito. sí, que decir, bueno, ¿desde dónde leer esto? Y no, en principio léelo desde donde vos estás, y si entendés un poquito, entenderás, y si entendés mucho, Sí, entenderás mucho, y sí. es una... Bueno, eso también me lleva como a volver a algo que estaba diciendo, ¿no? Que de alguna manera eh, Deleuze y Guattari, especialmente Guattari, son críticos de cualquier especialidad y especificidad en el modo de llevar a cabo esto, ¿no? Eh, ahí ellos tenían mucho más esta actitud de que eh, uno puede tomar, uno puede tomar técnicas y procedimientos de distintos lados. Yo la vez pasada te decía, incluso como, Conceptos también, sí. claro, ¿no? Como meterse en cierto campo ya constituido y eh, a partir de ahí utilizar ciertas técnicas, pero no siempre a favor de cómo están instituidas. Bueno, esto probablemente no sea para desarrollar más largo y se pueda cortar. Pero a lo que voy es que ellos son críticos de cualquier especificidad, de cualquier dogma, de decir el modelo es este. Y esto también uno podría pensar incluso Lacan. Lacan también era así, ¿no? Como Lacan gasta mucho más tiempo, invierte mucho más tiempo en formular un conjunto de teorías y críticas que en decir cómo se hacen las cosas con eso que él plantea. Y en eso, Darí tenía una cierta influencia de Lacan, primero porque fue su analista 7 años, porque fue, como te decía la otra vez, ¿no? Miembro de la escuela. Bueno, hicimos un pequeño corte porque había algunos ruidos de fondo, que bueno, están. Lo importante es que Sí, se escuche un poco lo que decimos nosotros. claro. Bueno, sí, entonces eh, te, mm, te decía esto de que en realidad ellos son críticos de cualquier especificidad, ¿no? Eh, y críticos de cualquier dogma, ¿no? Ok, Eh, incluso Guattari propone en su momento como que eh, ¿no? Hay unos principios que él enumera con cierto humor, ¿no? Como muchas cosas de las que escriben, a veces hay que discernir si están hablando en serio o con ironía. En, en una de sus obras solistas, Guattari dice, bueno, el psicoanálisis tiene 8 principios y el último principio, pero el más importante, es el que hay que desconfiar por principio de cualquier idea de principio. ¿te acordás de ¿No? dónde está? Yo lo leí, Sí, pero no me acuerdo. está en el libro del inconsciente maquínico, que no está traducido al castellano todavía. Es, Mm, está en Entonces varios no es el idiomas, que yo leí, pero ese fragmento lo podés haber leído en otro lado. en otro lado. Ah, Sí, sí, fue recortado y citado y traído en otras partes. Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Parece molesto, incluso Deleuze y Guattari pueden ser molestos. A veces uno se enoja leyéndolos. Son gente que desdefine todo el tiempo, ujú. ¿no? En lugar de definir, desdefinen lo que están tratando. O hacen definiciones provisorias, que por ahí valen, especialmente en 1000 mesetas, se nota todo el tiempo. En una meseta definen un concepto de una manera
y en la meseta siguiente Ujú. lo definen de otro, y no quiere decir que es un puro capricho, sino que en esa otra meseta el concepto que toman es ese. Después uno puede hacer una lectura de, ok, ¿cuál es esta Bueno, por algo diferencia? son mesetas, son como distintos planos, ¿no? Claro, En el sentido del Lesiano. sí, sí. En cada meseta como hay algunas articulaciones que van variando. ¿Por qué? Porque Deleuze y Guattari tenían esta manera, como digo, molesta de operar, de que en función de cada situación, problema que van a abordar, revisan y revisitan las herramientas teóricas de distintas disciplinas, ¿no? Como por eso decía lo del transdisciplinario, revisan y revisitan y reformulan todo el aparato teórico. Por eso yo te decía que hay que ver si es un marco teórico. Yo gusto decir de que es un arco teórico, ¿no? Porque un marco, pensemos en el marco de una foto, ¿no? Tiene 4 lados, está cerrado. Un arco es una figura que está abierta, ¿sí? Un arco, por un lado es una figura que está abierta en la base, ¿no? En el piso, en lo que toca la tierra está abierto. Con lo cual uno diría, bueno, es un arco de teorías, es un arco de teorías abierto, que puede ser reformulado, que puede cambiarse algo. Cuando uno recién empieza a leer estos autores, como dije, esto puede molestar un poco porque invita a revisar, ¿no? Uno quiere, bueno, dame definiciones, bueno, dame principios, dame especificidades, dame particularidades técnicas y clínicas o para la militancia. No proceden así ellos. Con lo cual hay que ¿no? Como despejar la maleza cuando uno se mete en estos autores. Entonces, yo te decía esto de que es una propuesta crítica y transdisciplinaria, ¿no? Transdisciplinaria por esto de que atraviesa distintas disciplinas, las destotaliza, por eso no puede ser un proyecto completo, ¿no? Como algo se aprendió de Lacan, ¿no? Digamos, no se busca la completud, lo de que todo cierre perfecto, me parece que algo se aprendió de Lacan. Sí, incluso, perdón, Sí, lo tomo, te pido disculpas si más bien por momentos es una charla, por favor. te tomo de sorpresa, pero me parece que en el Antidipo quedó bastante claro que, si bien había algunas críticas contra Lacan, digamos, la cuestión de que el deseo es afirmación y no carencia, bueno, cosas que podríamos decir desde base lo alejan, no hay una cuestión contra Lacan muy manifiesta como se suele pensar, digamos, ¿no? Como, digamos, no es su problema Lacan, que, digamos, por momento uno puede decir, bueno, sí, hay mucho contra Lacan, sí, pero no es contra quién, sino hay una institución psicoanalítica que ellos, de alguna manera, tratan de atacar, que excede al mismo Lacan, digamos, ¿no? Lo excede, que incluso uno puede decir que Lacan también estaba en contra de esa misma institución psicoanalítica, por momentos. Por algo él termina después haciendo pelota a su escuela, la disuelve, digamos, porque había algo de lo institucional que ni a Lacan le gustaba, aunque bueno, después uno podría decir, sí, no le gustaba, pero dejó todo en manos de su yerno, bueno, eso es otra cuestión. Pero que en los autores no existe. Yo creo que como no existe el concepto, o no existe en algún punto, lo digo muy de manera general, no, como no existe definir conceptos, porque eso sería esencializarlos, sino más bien hablar de su funcionamiento, tampoco existe, ni en Deleuze ni en Guattari, el concepto de escuela. Claro. Digamos, por lo tanto, si no hay un concepto de escuela en el sentido de movimiento muy coherente del esquizoanálisis, es muy difícil dar una definición de lo que es, porque va a estar siempre desperdigado, ¿no? Como si fuera, a ver, Sí, siempre el esquizoanálisis está siempre en la diáspora, ¿no? Si se me ocurre, si se me permite esta, digamos, esta glosa sacada digamos, del judaísmo, pero esto está siempre en la diáspora. Yo no sé si eso es bueno o es malo, no soy psicoanalista y tampoco ejerzo el esquizoanálisis en otros lados, por lo cual yo me dediqué a estudiarlo un tiempo y bueno, digamos, no es mi campo de estudio hoy en día, que me estoy dedicando a otras cosas, pero esto de pensarlo como diáspora y como incluso esto, como decía Guattari, que vos dijiste, de no poder darle un principio, digamos, en el sentido de axiomatizarlo, hace que, digamos, y sí, da bronca, digamos, ¿no? Es muy, digamos, ¿qué es el esquizoanálisis? Y qué sé yo, con esto, sí, en este sentido, bueno, digamos, ¿viste? Pero lo mismo pasa si uno quisiera decir, bueno, ¿qué es
el psicoanálisis lacaniano. ¿Qué es? Es muy, por algo siguen saliendo libros sobre técnicas, sobre qué es lo que hace a un psicoanalista ser lacaniano. ¿Por qué? Porque en algún punto pasa lo mismo, digamos, ¿no? Cosa que en Freud no pasaba, porque Freud hizo muchos libros explicando qué era el psicoanálisis. Perdón, fui. No, está bien. De lo que dijiste, como recorto dos cuestiones que me parece como eh, que me da ganas de comentarte. Por un lado, la de Lacan sí es un tema complejo. Hay una idea muy cliché de que entonces el Antiedipo se dirigió a Lacan, que incluso la contratapa del Antiedipo parece que la escribió o alguien que leyó poco el libro o alguien o el enemigo del Por lo libro, menos, sí. porque dice que es un ajuste de cuentas. Este Ah, libro un es un ajuste. ajuste de cuentas. Primero, que raro una contratapa que te diga lo que es el libro. Es un ajuste de cuentas contra Lacan y Sí, te define un libro cuando es un libro antidefinición. claro, es una cosa muy curiosa, Y pero después, cuando habla, en la contratapa misma, cuando dice, hablan del inconsciente, no como, no como un teatro representativo, sino como una fábrica. En algunas cosas Lacan también lo piensa así, ¿eh? Digo, tampoco es que Lacan estaba totalmente en contra de lo que sí, pensaba el es que Guattari. está sobrevalorado el personalismo, ¿viste? En nuestra cultura también. Nosotros tendemos a ver muy fácilmente que hay algo contra Lacan, cuando en realidad hay una crítica de ideas a la filosofía heredada de la que Lacan hace parte. Se guste o no, uno puede estar de acuerdo o no. Deleuze y Guattari lo que señalan es que Lacan se instala en una tradición platónica, ¿sí? Como mínimo platónica hegeliana, y eso es indudable, está dicho por el mismo Lacan, que decía que Platón era lacaniano, Sí, sí. Y ¿no? que Freud no era lacaniano. Y que Freud no era lacaniano, ¿no? Como, entonces Deleuze y Guattari lo que critican es, por un lado, algunas ideas de la filosofía heredada que son parte del corpus teórico lacaniano, y por otro lado, el lacanismo, que no es lo mismo que Lacan tampoco. El lacanismo es una cosa aparte. Sin duda que Lacan tiene aspectos subversivos eh, y no solo por subversivos, sino como realmente renovadores, críticos. Y Deleuze y Guattari no critican todo lo que dice Lacan. Eso es una gran tontería, no critican todo lo que dice Lacan. Toman muchas ideas de él. Eh, Ahora las ven a su manera. Cuando toman ideas no es porque tomamos esta idea entonces somos lacanianos. No, la toman a su manera. Y puede no gustarnos, pero es lo que hacen ellos. Puede no parecernos una cosa diferente, pero es la cosa diferente que hacen ellos. Tener algunos puntos en común y otros diferenciales. Ahora, vuelvo. Entonces, para mí la cuestión es como... Evidentemente no, eso es una boludez. No es un ajuste de cuentas con Lacan. En todo caso, había algo de historia con Lacan, como te mencioné la otra vez, en el caso de Guattari, pero el libro no va para ahí. De hecho, el libro no lo critica a Lacan. Solo en un momento trae una sospecha, ¿no? Y dicen como, qué raro esto de confiar tanto en la ley, ¿no? En la ley, la autoridad del padre, ¿no? Como en las bellas familias, ¿no? Como dicen, traen una sospecha como qué extraño una teoría que nos hable de como que desconozca las astucias de la ley, ¿no? Sí. Eh, bien, solo en ese momento. Después es como que Lacan pasa al costado, el libro se dedica más a otra cosa. Y una cosita más, y cierro. Cuando te decía esto de la propuesta crítica, no solo es crítica de otra cosa, ¿no? Como crítica podría ser psicoanálisis lacaniano y demás. No, lo último que te decía de lo anterior, cuando decimos que es una propuesta crítica, no solo es crítica de otra cosa, ¿no? Porque también esa es otra lectura cliché, de que lo anti entonces es anti todo, anti esto, anti aquello, estamos en contra de todo, ¿no? Eh, es una propuesta crítica en el sentido de poner en crisis, y de poner en crisis las propias formulaciones. Por esto eso que te decía de que se reformula, en el sentido de que no es un marco teórico cerrado, sino que está abierto y se vuelve a reformular, y se reformula en función de cada situación o problema que aborde, problema conceptual o problema concreto, práctico, se reformula ese arco teórico de referencia. eh, entonces, en ese sentido, se puede poner en crisis a sí mismo. Por eso, esto que decía Guattari, de desconfiar de cualquier idea de principio. Y desconfiar no quiere decir no tener principios, ¿no? Sino es desconfiar de cualquier idea de principio. ¿Qué quiere decir? Como revisarlo,
sea, estar a la altura de plantearte que por ahí no es como vos estabas suponiendo que era. Por ahí no es por ahí. No quiere decir que nunca haya referencias, no es eso tampoco, ¿sí? Sino que las referencias son siempre provisorias, sujetas a revisión, a reformulación. Creo que eso es una de las cosas más interesantes que podemos llevarnos, ¿no? Poder criticarse a sí mismo, autocuestionarse, eh, es también una idea guattariana, la de poder autocuestionar la propia formulación y revisarla. De ahí lo difícil de definir. ¿Sí? Bueno, gracias. Esta es la segunda parte. Voy a decir unas palabras yo que se me ocurren y cortamos. Dentro del mismo video, ¿no? Voy a poner en pausa. Bueno, ahora me toca a mí decir algo, está Sergio del otro lado. Me metí mucho a protagonizar esto, perdón, y todo. Pero, a ver, digamos, definir algo, digamos, iría en principio en contra de lo que los mismos autores van a hablar en entrevistas, donde dicen, lo nuestro no es una cuestión de definición, sino de funciones. Es decir, somos, y van a decir directamente, estrictamente funcionalistas. Por lo menos en el Antiedipo, ¿no? Estrictamente funcionalistas. Es decir, no se trataría de pensar tanto una definición, aunque yo voy a poner de título qué es el esquizoanálisis, porque se me da la gana y en mi cuenta, pero de todas maneras, no se trataría tanto de pensar qué es el esquizoanálisis como una definición de diccionario, sino más bien de pensarlo cómo funciona. Y el cómo funciona es muy complicado porque tiene múltiples aristas. Pero en principio a mí se me ocurre decir, digamos, pueden estar totalmente en contra y demás, y lo acepto, pensarlo como un espectro, ¿no? Digamos, existe el espectro de esquizofrenia, el espectro del autismo, es decir, él decía un arco. Bueno, otra manera es pensarlo como un espectro, y en ese espectro hay una multiplicidad de herramientas. Ahora bien, ¿de dónde sale ese espectro? Bueno, sale de dos autores que lo van a hablar dentro de un marco teórico más grande que es el psicoanálisis. Es decir, no podemos pensar el esquizoanálisis, a mi entender, Sergio puede estar en desacuerdo, fuera del psicoanálisis freudiano y lacaniano de la época, vamos a poner un lugar y un momento del 68-70, 68, es decir, Revolución Francesa, ¿cómo se llama? El Mayo francés, Sí. ya me iba a 1789. No, fue una pequeña revolución francesa, por otro lado, no está mal, Sí. no está tan mal, pero bueno. Sí, y todo el resurgimiento Sí, de cierta crítica a las grandes instituciones, pero entonces, un espectro que, a mi entender, sale, si se quiere, como fuga, pero como fuga no de cualquier lado, sino como fuga de un pensar psicoanalítico. Recordemos que en el caso de Deleuze, si nos vamos a lógica del sentido, nos vamos a la presentación de Sacher-Masoch y demás, toman muchísimas herramientas freudianas, Deleuze. Personaje con el que después en parte rompe y en otra parte puede no romper o no lo sabemos muy bien, pero en cuestiones de Freud muy marcadas rompe. Pero sale de ahí el esquizoanálisis, es decir, no podemos sacarlo, a mi entender, de esa caja. Es decir, no podemos pensar el esquizoanálisis dentro, a mi entender, desde el TCC o de otras terapias, sino siempre este marco teórico que podemos llamar psicoanálisis. Y como habías dicho vos en la primera parte, un psicoanálisis que ellos mismos quieren destruir por momentos. Por lo tanto, Deleuze lo que va a hacer lo encontramos en Derrames, que son las clases que dio Manzell, y también en el Antiedipo, en el último capítulo, que se llama, ¿qué es el esquizoanálisis? Si no me equivoco. Introducción al No, está bien, introducción al esquizoanálisis es mucho mejor a una definición como el que. Pero bueno, yo me animo a decir algo de definición, entonces un espectro, que hay herramientas que salen, a mi entender, dentro del marco teórico psicoanalítico y que tiene definiciones básicas, que así, ahí voy a hablar de conceptos más que de definiciones o postulados, que son, entre otras cosas, por ejemplo, pensar el deseo no como una carencia, sino como una afirmación. Si se quiere, el deseo siempre afirma, siempre es afirmativo, y es una producción constante que se extiende
sobre la totalidad de lo existente. Es decir, desde chiquitos el deseo inviste, si hay una suerte de catexis que inviste la totalidad. Y esa totalidad incluye la problemática económica en la que se sumerge la familia. Entonces, ¿hay una cuestión, si se quiere, con el padre y con la madre? Por supuesto que la hay, eso no lo podemos negar, pero al mismo tiempo existe todo lo demás. Por ejemplo, las relaciones que tiene el padre y la madre entre sí, las relaciones que tiene la padre y la madre con la cuestión económica, el verdulero que quiera comprar y a veces falta. Es decir, en todo caso, habrá una cuestión edípica o no, según si estamos hablando de 1000 mesetas o del antiedipo, porque directamente en 1000 mesetas rompen con el edipo completamente, en el antiedipo no del todo. Y por otro lado, hay algunas cuestiones que tienen que ver, si uno puede decir, bueno, decime cosas concretas. Bueno, digamos, esto que está en la primera página del antiedipo. El modelo del esquizoanálisis no es el neurótico acostado en el diván, por el simple hecho que el neurótico acostado en el diván ya sabe que toda su problemática tiene un referente que es la triada mamá-papá-hijo o la diada madre-hijo, y usar como modelo lo que ellos dicen los pasos errantes del esquizo. ¿Por qué? Porque es bueno, no pasa por bueno o malo, sino más bien porque en el esquizo se da como ejemplo la manifestación de la investidura del inconsciente en la totalidad, ¿no? El esquizo para ellos voy a seguir hablando. El esquizo para los autores es el modelo porque en él se da más claramente un deseo no codificado. Ahora bien, por otro lado, entonces, una de las tareas del esquizoanálisis, digamos, ¿cuáles son las funciones? Podríamos pensar una función destructiva, que es pensar el inconsciente no al modo freudiano, sino otro modo que es totalmente diferente, y esto no es una clase sobre eso, así que no. Y después otra cuestión muy importante, que es más bien una tarea positiva, es pensar al sujeto como una máquina, y esta máquina tiene ciertas fugas, ¿no? Bueno, ¿qué fugas tiene esa máquina? Las fugas son el deseo. Bueno, el esquizoanalista, o la esquizoanalista, o le esquizoanaliste, el modo, no sé cómo decirlo en inclusivo, perdónenme, pero en todo caso, pensarlo como aquella persona, el esquizoanalista o la esquizoanalista, que ayudará al paciente en la clínica o en cualquier lado a ver las fugas de ese deseo que quiere ir. Y una vez que se identifican las fugas y sus líneas, ver para dónde va el deseo, ¿no? Ver para dónde va y seguirlo y dejar que vaya. Bueno, obviamente, como dice Deleuze, no toda ida del deseo vale lo mismo. Y Deleuze lo dice, digamos, un tipo que se empieza a drogar no vale lo mismo que alguien que se pone a pintar un cuadro. Pero eso está más que claro, habrá que poner un freno. Bueno, eso es lo que quería decir. Sí, y hay fugas mortíferas Hay también, ¿no? Que decíamos la otra vez. Por eso Deleuze dice, tengamos cuidado con el cuerpo sin órganos porque te puede mostrar el rostro de la muerte. Claro. Porque el cuerpo sin órganos es el grado cero. Y el grado cero es la muerte. Por lo cual, si vos o la locura, pero en principio la muerte. Si vos te entregás al cuerpo sin órgano, que es donde el deseo desea ir, entre comillas, bueno, flaco, tenés cuidado porque vos la onda es acercarte, pero no tirarte de cabeza porque te encontrás con la muerte. Digamos, no hay otra. Claro. Y ahí, ¿cuál es la tarea del esquizoanalista? Bueno, en todo caso, ir guiando, digamos, para que el tipo no se suicide el otro día. No, más que guiando, siguiendo los desvíos, dicen ellos, ¿no? Como siguiendo los desvíos. Sí, sí, está bien. Sí, ya sé que lo dicen ellos. No guiando, que sería como instalar alguna... No, claro, no guiando como guía. Yo lo pensaba como, bueno, pará, que si seguís para allá te morís, digamos, en ese sentido. No como diciendo lo que hay que hacer. Claro, claro. En ese sentido, quise decir. No sé si me salió. Creo que sí. Bueno, ¿cortamos acá? Dale. Bueno, gracias. Por favor, gracias a vos. Gracias a vos, Fer.